noches, Lisa. Good evening. Lisa, buenas noches. Good evening, Kasia. Good evening, Lisa. Good evening, darling. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, reina. Bien, mientras esperamos un minutito, unos 2, 3 minutitos más, que era el último que trabajamos. ¿Quién se acuerda? El verbo modal. ¿Qué verbo modal? Muy bien. Verbo modal, good. Okay. Usted can. Very good. Verbo modal can. Muy bien. ¿Qué es can? Can. Indicar habilidad, dice. Indica Poder. Habilidades. Se utiliza para utilizar las habilidades. para indicar habilidades. Buenas noches, dice. Hello, good evening. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Bien, Lisa, ¿usted cómo está? Bien, gracias. Sí, se nota que está de buen humor, ¿no? Ah, gracias. Está cantando. Buenas noches, Lice. Buenas noches, ¿cómo estás, Lenny? Bien, gracias, Lice. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás, Lenny?
Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Bien. Empecemos entonces. 39 personas. No está mal. No sé por qué no quieres. Bien, voy a empezar, por favor, explicando la tarea. En realidad, más que la tarea, el último trabajo que van a realizar para la materia de inglés. ¿Sí? Bien. Es en base a los temas que han expuesto. Hemos visto varios temas, ¿no? Request letter, forms, envelopes, application letters, job advertisement, memos. Vamos a trabajar con eso para hacer nuestro portafolio, ¿sí? Vamos a hacer un portafolio con todos estos textos escritos que corresponden al área de secretariado. ¿Ya? ¿Cómo vamos a trabajar? Primero, siempre vamos a poner la estructura, por decirles, ¿no? Si pedimos 2 request letters, primero voy a poner la estructura, ¿no? ¿Cuál es la estructura de una request letter? ¿Qué cosas tiene que tener de importantes? Y voy a añadir 2 ejemplos de ese tipo, ¿sí? ¿Qué era request letter? ¿Alguien se acuerda? ¿Se puede volver a repetir, por favor? ¿Qué era request letter? Carta de solicitud. Exactamente. Bien. Entonces, para hacer nuestro portafolio vamos a necesitar esto que les estoy diciendo. Primero, todo lo que les pida en la primera etapa tiene que tener su estructura, ¿sí? Voy a poner una imagen, voy a poner la estructura, todo lo que tiene un request letter. Especialmente las frases que van relacionadas a request, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Luego vamos a añadir a cada una de las cosas. A cada parte que les pida, entonces debes poner la estructura. Después de la estructura vienen los ejemplos. Los ejemplos deben estar en inglés y en español, no solo en inglés. Van a presentármelo. La creatividad depende de ustedes cómo lo quieren presentar, ¿no? Usualmente, como son textos formales, tendría que ser en tamaño carta, no en oficio, no en A3, sino en tamaño carta.
¿Ya? ¿Qué es lo que me tienen que presentar? Anoten, por favor. Vamos a hacer uno. Request letters. Bien. ¿Qué viene después del título? La estructura. The structure, the layout, si quiere. Dos ejemplos de request letter más su traducción. ¿Sí? Ese es uno. Dos. Número 2. Dos emails. Anótense. Dos emails. Dos de manera formal y dos de manera informal. Dos de manera formal y dos de manera informal. 3. Número 3. Respuestas. ¿Sí? Dos respuestas. Puede ser las respuestas a los request letter o puede ser a los emails. Ustedes vean a cuál quieren responder. Dice, ¿puede ser uno a uno? ¿Sí? Ya, gracias. Puede ser uno para request y uno para formal letter o viceversa. Puede ser uno para formal letter y el otro para informal letter. Pero tiene que haber dos respuestas. Eso que se llamaba response letters, ¿no? Response letters. Siguiente. 4. Dos ejemplos de company advertising. Dos ejemplos de company advertising. Siguiente. Dos ejemplos. Ya, ahora se ha reconocido las 40. Dos ejemplos de cover letter. Cover letter. Cover letter. Ese es el número 5. Número 6. Dos ejemplos de application letter. Dos ejemplos de application letters. Número 7.
2 memos. Lice, ¿qué dijo? 2 ejemplos de memos. Gracias. Listo, eso es todo. Lice, le molestaré. ¿Podría repetir el número 1, por favor? El número 1 es request letters. 2 ejemplos de request letters. Buenas noches, Lice. Lice, una consultita. Todo ese trabajo, ¿para cuándo es? Estamos a 18. Para la última semana de noviembre. Muchísimas gracias, Lice. 27, Lice. A ver, déjeme ver el día. Para el viernes. Viernes 27, Lice. Sí, tendría que ser viernes 27. La número 1 quiere con traducción también, ¿verdad, Lice? Sí, viernes 27. Correcto. Para el viernes 27, chicas. Lice, solo el número 1 con traducción. No. Todo Sí, lo que les he pedido es con traducción. Vuelvo a repetir para las que han llegado después, por favor. Primero, he dicho que todo lo que les estoy pidiendo de manera escrita debe tener su estructura. Por decirles, pongo título, request letters. Detrás de eso tiene que haber la estructura, el layout, o como le decimos en español, la silueta de cómo se hace un request letter, ¿no? Ahí en la estructura, por ejemplo, pueden poner las frases, es decir, las frases que se utilizan cuando estoy haciendo una carta de solicitud en inglés, ¿no? En inglés. Luego, pongo mis 2 ejemplos de carta. Detrás de los 2 ejemplos en inglés tiene que estar su español. Luego, he dicho número 2, email. Hay los emails formales y los informales. Busco 2 formales. Título. Informal email. Detrás de eso tiene que estar la estructura. Cuando hablo de la estructura me refiero a qué partes tiene, ¿no? ¿Qué partes tiene? Ahí en inglés, pongo head, recipient, subject, etc. Después de esto, mis 2 ejemplos de carta informal o de mensajes informales. En inglés y detrás tiene que estar los 2 en español. Así. Ese es el orden en el que debe estar. Por eso les he dicho. Primero, título. Detrás del título, la estructura de ese modelo de carta. Detrás de la estructura, los 2 ejemplos en idioma inglés
y detrás los 2 ejemplos en idioma español. Ahora sí, ¿está más claro? Licenciada, disculpe, Dime. eso tenemos que hacer para cada uno, ¿verdad? Para los Exacto. emails, para los memos, Para cada uno. Correcto. Ya, gracias. Ok. Dicen, todo esto tenemos que presentarlo en un portafolio. Sí. Correctamente, en un portafolio. El portafolio, chicas, va a ser virtual. Es un e-portfolio. ¿No? Dicen, ¿cómo virtual? O sea, para que me manden vía virtual. No es manual. Pero los documentos sí lo vamos a hacer en manuscrita. Pueden hacerlo manuscrita o pueden hacer directamente en computadora, en máquina. Es libre eso, María Fernanda. O María René, perdón. Ok, dice. Sí, pueden hacerlo directamente en computadora, a máquina, manuscrito. Si es que llegaran a hacerlo manuscrito, tienen que enviarme las imágenes con Cam Scanner. Ya les dije que bajen la aplicación a su celular para enviarme tareas. Si no se lee, ni modo. Es como si no hubieran entregado, ¿no? A eso me refiero. Las que se animen a hacer manuscrito. Dicen, perdón, pero no logro entender el portafolio, ¿cómo sería en computadora? ¿O es que me estoy perdiendo? No, es solamente poner en orden, el orden que te he pedido para cada uno de las prácticas. Solamente que en forma escrita puede ser en Word o no sé en qué van a escribir, en qué suelen escribir. No, eso ya depende de cada una de ustedes. Ese es un e-portfolio. Licenciado, una consultita más. ¿Y esa aplicación, como estaba diciendo, cómo podemos descargar? En sí no sabía yo de esa aplicación. ¿Scanner? Sí, dicen. Vas al Play Store, pones Cam Scanner y te va a decir instalar, haces clic en instalar y va a bajar automáticamente. Con eso agarras y sacas fotos si es que es manuscrito, ¿no? Si es manuscrito, chicas, revisen muy bien la puntuación, mayúsculas, ortografía, porque suelen escribirme como sea cuando es manuscrito, ¿no? Aumentan letras, a veces les restan, entonces eso tienen que tener mucho cuidado. Lisa, pero le cuento que esa aplicación del Cam Scanner no es compatible con todos los Android. Creo que cuando son los celulares un poco antiguillos, no, la aplicación ni siquiera aparece en la lista del Play Store. Sí, puede ser, María René. Sí, licenciada, este mismo problema he tenido. Pero si no pueden, por eso, si no pueden hacerlo con el Can Scanner, tuvieran que hacer sí o sí todo en Word directamente en la computadora para enviarme. Porque los que me mandan la foto de su celular, les cuento que no se visualiza. Incluso cuando se agranda para visualizar y no dejarla sin nota, ¿no? Cuando agranda se va cortando, o sea, no se puede visualizar todo. Ese es el problema. Por eso es que yo la verdad les pido que sea en Can Scanner, porque Can Scanner ya
ya te lo clarifica toda la información, ¿no? Como su nombre dice, Cam Scanner escanea lo que sirve. Por decirle, si yo saco una foto en el celular, sale parte de la mesa o no sé, del piso, por decirles que esas imágenes no te ayudan, no me sirven a mí para hacer la lectura del trabajo. Lo que CanScanner va a hacer es solamente escanear el texto, ¿no? Es como se haría eso. Entonces, lo que hace es solamente escanear la información que realmente sirve. Por eso es que cuando usted saca la foto con CanScanner, el CanScanner te lo va a corregir. Ese ratito acabas de sacar y te lo va a marcar, ¿no? Solo esto te sirve, más o menos ese es el cómo maneja, ¿no? Ese programa. Y manda súper nítido, así está escrito con lapicero negro, se puede leer perfectamente, ¿no? En cambio, cuando me mandan directo de sus celulares, primero que sacan de 1 metro de altura, ¿no? Para focalizar toda la hoja. Luego, usualmente cuando se trabaja con celular, jamás se debe sacar fotos de manera vertical. Por eso es que ese aparatito que ha salido, ahorita se me ha ido el nombre, que utilizan para sacar foto, ¿cómo se llama? Tipo trípode, que mucho utilizan. Ese aparatito que pone en el celular, tiene su fierrito, se puede jalar para que sea más largo. Claro, pero tiene un nombre, ¿no? Ese aparatito, no sé qué se llama. Ese aparatito, por ejemplo, ¿es de manera horizontal o vertical? Dígame. Vertical, no uso, dice, no sé. Las que utilizan ese fierrito para que sea más largo, para que jalen su brazo y se vea mejor la imagen, etcétera. Horizontal, el Exacto. ¿Sí? Es horizontal porque las imágenes de celulares siempre se deberían sacar de forma horizontal, pero ustedes por enviarme la foto de toda su hoja en uno sacan de manera vertical. Y eso es lo peor que pueden hacer. Todos los formatos en el celular tendrían que ser de forma horizontal, nunca de forma vertical. ¿No? Por eso les digo, me sacan de 1 metro de altura, para colmo me lo sacan en la noche, con la sombra de su mano, con la sombra del celular, o sea que ni se ve dónde está la sombra que esté tan marcada, ¿no? Bien complicado, ¿no? Ha habido trabajos que realmente me he tenido que enceguecer para lograr visualizar y no ponerle 0, porque al final yo debería agarrar y ponerle 0 porque no se lee lo que me has enviado, ¿no? Y al momento de revisar, cuando se agranda, lastimosamente se va cortando también, ¿no? Entonces es bien complicado para revisar, no se puede revisar así, y si es manuscrito es más complicado todavía. Entonces, por eso les digo, si van a hacer manuscritos y portfolio, tendrían que hacerlo, enviarme con CanScanner, ¿no? Que es la aplicación que te permite visualizar todo, puntos, comas, todo. Porque lo que hace es escanear el texto, nada más. No sirve ninguna otra imagen extra, ¿no? En cambio, cuando es directo de celular, me mandan cosas que no necesito, ¿no? Y sale además oscuro, de algunas muy oscuro, que parecía que estaba con otra sombra más, no sé. En fin. No, ahora María René tiene razón, en el caso de algunos celulares, sí es cierto, no acepta la aplicación, entonces tendrían que trabajar todo en computadora, por eso les digo. Y de computadora entonces se lee perfectamente también, no necesito agrandar ahí, por ejemplo. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Ninguna? Bien, podemos continuar entonces, ¿no? Bien, vamos a continuar.
continuar entonces. Lo último que habíamos visto era el verbo modal can en su función más básica, si quieren, o más esencial, ¿no? Habíamos visto que es un modal que indica ¿qué indica? Habilidad. Eso, ability, ¿no? Poder es su significado, pero no es poder del adjetivo, ¿no? Yo tengo el poder, no. Es el poder de habilidad. Puedo comer, puedo jugar, puedo saltar, puedo reír. Esa es una de las funciones del verbo modal can, ¿sí? Es en la que más se utiliza. Pero también tiene otras funciones, les decía, ¿no? Hoy vamos a ver el verbo modal can en la segunda función que se utiliza, que es para permission. ¿Ya? El verbo modal can también se puede utilizar cuando yo quiero pedir permiso para algo. ¿Sí? For permission. Licenciada, disculpe. Uh-huh. ¿Está compartiendo pantalla? No, recién voy a compartir. Está bien. Recién voy a compartir. Entonces, tenemos la otra función que es for permission, ¿no? Para pedir permiso. El verbo modal can es un verbo modal informal, ¿sí? Cuando hablo de informal me refiero a que pueden utilizarlo entre amigos, entre compañeros, pero si voy a referirme al ámbito laboral, que es un ámbito formal, no me va a servir el verbo modal can. Vamos a ver otros verbos modales que pueden tener la misma función, pero de acuerdo al contexto le vamos a dar el uso, ¿no? Entonces, en el caso del verbo modal can, podemos utilizar para también expresar permission. Usualmente se va a notar en las preguntas, ¿no? Como es un verbo modal, ¿cuál es la regla para los verbos modales cuando hacemos preguntas? ¿Quién se acuerda cómo se hacía la pregunta en el caso del will? Porque ese es un verbo modal también. ¿Cuál era la regla? Primero va el verbo modal. Excellent, María René. Thank you very much. Muy bien, lo que hacíamos era cambiar el orden de las palabras. Todos los verbos modales tienen la misma regla, ¿sí? Cambiamos el orden de las palabras. Por ejemplo, cuando yo quería decir yo puedo, decía I can, ¿sí? I can speak in English, por ejemplo. Si quería decir yo puedo leer en quechua, I can read in quechua, ¿no? Lo que hacíamos era poner el sujeto y luego el verbo modal. Pero cuando hacemos preguntas, cambia el orden y primero va el verbo modal y luego va a ir el sujeto. Esa es la regla. En el caso de cualquier verbo modal, eso no me debo olvidar, chicas, ¿sí? Cambiar el orden. Eso es genérico. Por ejemplo, quiero preguntar y decir, can I open the window? Can I open the window? Bien. Ay, caramba, me va a salir juntas para... Me olvida. Bien. Fíjense en esta oración. Can I open the window, please? ¿O can I open the window? Bien. Can I open the window? ¿Qué significa?
ventana. Exacto. ¿Puedo abrir la ventana? Estoy pidiendo permiso. ¿Para qué estoy pidiendo permiso? Para abrir la ventana. Exactamente, ¿no? Please. Para abrir la ventana. En ese caso, fíjense, no estamos expresando ability. Si analizamos la oración, no es una habilidad. Estoy hablando y estoy expresando una idea que indica permission. Por eso esa otra función del verbo can puede ser para acceder o hacer o pedir permission, ¿no? Como es este caso. ¿Puedo decir, can I open the window? Sí. ¿Puedo decir, can I open the window, please? No. Es mucho mejor que utilice la palabra please porque los ingleses son personas muy polite, es decir, muy educadas y van a utilizar las reglas de cortesía, ¿no? Please, por favor. De repente estamos en el trufi y la persona que está sentada a mi lado está con un bebé recién nacido, ¿no? Pero es tan sofocante el calor que yo quiero abrir la ventana y le voy a pedir permiso a la que está a mi lado porque está con un bebé recién nacido y le diré, can I open the window, please? ¿No? Quizás me acepte y quizás no, porque un bebé recién nacido está adecuándose hasta las temperaturas, ¿no? Entonces hay que ver si me permite o no hacerlo. Eso es lo que yo tengo que analizar para darme cuenta si es una oración que está indicando ability o que está indicando permission, ¿sí? Bien, ¿cómo respondo a esta pregunta? Can I open the window, please? ¿Cómo respondemos? Yes. Yes. ¿Qué más? Yes, I can. Yes, you can. Excelente, muy buen análisis. Yes, you can. Ok, me fue una respuesta corta. Está bien. Bien, fíjense, yes, you can. ¿Por qué tiene que ser you? ¿Por qué no puedo poner I? Porque la pregunta está en primera persona. Exacto. Aquí la pregunta está en I, está en yo. Entonces no puedo responderme yo misma y preguntarme yo misma, ¿no? Si estoy preguntando a la señora que está en el trufe al lado mío con un bebé, le estoy diciendo, can I open the window, please? La señora me dirá, yes, you can. O tal vez me dirá, no, you can't. ¿No? Tal vez me dice, no, no puedes. Porque este tipo de pregunta puede ser afirmativa como puede ser negativa, ¿no? ¿Me han entendido esa parte? Lice, en el caso de si fuera negativo, fuera you cannot. Sí, hemos visto ya las negativas se utilizan con not o can, ¿no? La forma corta. Pero como estamos hablando de una respuesta, igual que en español se pone no, primero hacemos la negación, no you can. Not, como dice su compañera, ¿sí? O la forma corta. No, you cannot. Esa es la forma si fuese negativo, ¿no? Estamos poniendo you porque ya lo ha mencionado su compañera. La pregunta está en I, está en yo. ¿Puedo yo abrir la ventana? Sí, yo puedo. No, no es correcto. Otra vez yo. Tiene que ser. Como es una otra persona que me está dando permission, digo yes you can o no you cannot. Esa es la forma de responder. ¿Hasta aquí está claro esta parte? A ver, otra oración donde estemos utilizando permission. Por ejemplo, estamos en
en un acto de promoción, por decir, es que ahora ya están viniendo los actos de promoción, ¿no? Tenemos el mal gusto de ir a los actos de promoción y ocupar lugares, ¿no? Porque va a ir la mamá, va a ir el papá, va a ir el abuelito, va a ir el tío, va a ir el cuñado, el esposo, etcétera, ¿no? Van muchos. Y para que logremos sentarnos todos, lo que hacemos es ocupar lugares, ponemos chamarras, sus bolsos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como es un acto de graduación, evidentemente va a haber mucha gente. No es educado hacer eso, no es polite, ¿no? Porque todo el mundo debería llegar y si llegó a tiempo tener un espacio para sentarse. Si llegó tarde, evidentemente no va a haber espacio, ¿no? En esa situación podemos decir, we can we sit here? Pregunta. Can we sit here? Fíjense, hemos visto espacios donde están vacíos, pero hay una persona sentada en esos espacios. Vamos a preguntar, and to ask permission we say, can we sit here? ¿Qué estamos diciendo? ¿Podemos sentarnos aquí? Exacto. Can we sit here? Estamos pidiendo permiso, ¿no? Muy educadamente. Y no estamos agarrando y sentándonos simplemente. Sino estamos preguntando, can we sit here? Please. Podemos añadir, ¿no? ¿Cómo sería la respuesta? Yes. Yes, sit. No, yes, yo sit. Yes. Ay, caramba. Yes, comma. You can. Punto. Si fuera afirmativo. Yes, you can't. Sí, nos está dando el permiso. Yes, you can. ¿Y si fuera negativo? No, you cannot. Exacto. ¿Por qué en este caso estamos volviendo a usar you? ¿Alguien me puede explicar? Porque estamos utilizando, Tercera haciendo persona. referencia a ustedes. Ustedes. Porque está haciendo la pregunta a nosotros y lo correcto sería decir ustedes en la respuesta. Very good. Bien. Ya hemos dicho, este you tiene dos significados. Tiene el significado de tú, pero también tiene el significado de ustedes. Y en el segundo caso está diciendo ustedes, ¿no? Porque la pregunta dice, ¿nosotros podemos sentarnos aquí? Sí, ustedes pueden sentarse, ¿no? A eso. No es el mismo significado en pronombre o en persona. Aquí está como tú y aquí está como ustedes. Ojo, porque tiene esos dos significados. Bien. Hasta aquí, is it clear this part? ¿Está claro? ¿Duda? ¿Pregunta? Bien, voy a ver si me han entendido. Dime. Para, disculpe, para él, ella, esto es igual, ¿verdad? Can, Igual. se utiliza el verbo. Ay, ay, ay. La misma regla, cambiar el orden con el sujeto, nada más. Bien. Copiamos los ejemplos y hacemos dos ejemplitos con permission. Me van a explicar la situación en la que se da la oración, así como les he explicado, ¿no ve? Rapidito copiamos.
termine, por favor. Ese ratito me dice, ¿ya? Para que lea. Dice, ¿puedo leer? Yes, go. Can we play in the park? La respuesta sería yes, you can. Y la otra pregunta, can I eat at hamburger? No, you cannot. Patricia, el número 1, ¿en qué situación? Patricia, ¿en qué situación? Como dice, no le entiendo. ¿En qué situación utilizaríamos esa frase como permission? Como cuando le pide permiso a los papás, o si un niño. Ya, puede ser. Y en el caso 2. También cuando pides permiso en la casa para comer una hamburguesa. ¿En serio te piden permiso para comer una hamburguesa? Sí, feliz. ¿Ya? Yo Dice, ¿puedo ¿puedo leer? leer? Licenciada, ¿puedo leer? ¿Puedo leer? A ver, adelante Ruth, luego Lenny. Can I go out? Yes, you can. ¿Otra vez, por Can favor? I go? Perdón, Lisa. ¿Otra vez? Yeah. Can I go out? Yes, you can. Can I go to the bathroom? Yes, you can. ¿Ya? ¿En qué casos? Bueno, el primero, cuando por ejemplo vamos de visita y nos sentimos mal y decimos puedo salir afuera. Y el segundo caso, puedo ir al baño cuando estamos en un colegio, en un curso, digamos. Yeah, could be. Okay. Lenny? Yeah. Dice, can you work on Saturday afternoon? We can go to work tomorrow. ¿En qué situaciones? El uno podría ser pedirle permiso o a decirle a alguien, puedes trabajar el día sábado por la tarde si tengo tiempo, ¿no? Y el 2, podemos ir a trabajar mañana hablando con una compañera de trabajo o algo así. Pero el número, lo que me estás haciendo, Lenny, son requests. Estás haciendo solicitudes. No estás diciendo, no estás pidiendo permissions. El primero, Lice, bueno, puedes trabajar. Sí, Lice, está bien. También se puede hacer con el can request, ¿no? Ya. En este caso, las dos oraciones que me has leído están yendo a pedir algo. Por eso son request, no son permission. Tampoco son ability, ¿ves? Sí, entonces tendría que decir can work on Saturday afternoon, ¿no? Puedo trabajar.
ver, ¿Puedo leer? analiza mejor eso. Licenciada, ¿puedo leer luego? Hay que cambiar. Vania, adelante. ¿Puedo leer? Buenas noches, licenciada. Mi primera oración sería, come, he drink water, please. Yes, he come. Can you open the door, please? No. No, come not. El primero, otra vez, Vania. Can he drink water, please? Dice, ¿puedo tomar agua? En el sentido de pedir permiso para tomar agua. Sí, pero ¿en qué situación pedimos eso? Por decir, cuando estés de visita en otro lado, en otra casa que no sea tuya. Sí, pero puede ser. Solo que dirías, ¿puedes invitarme agua? Eso ya sería una solicitud, ¿no? Ajá. Ya. Sí. ¿No? Es diferente. Sí, Licia. Lo voy a corregir. Gracias, Licia. Ok. Licenciada, ¿puedo leer? ¿Puedo leer, dice? Adelante, María. Fernanda, luego Puma. Can I go to your house? Yes, you can. Uh-huh. Can we go out early? No, you can't. Okay. The second one, what is the situation, please, Maria René? In our offices, maybe. Yeah, okay, it's good. Thank you. Go, Marquez. Can I touch the laptop? Yes, you can. Can we take a taxi to the terminal? Yes, you can. Ok. ¿En qué situación sería el 2, Mary? Pedir permiso a ir, digamos, a la terminal. ¿Puedo ir a la terminal? Sí, pero ¿en qué situación sería para que sea permission? No se olviden que el contexto es el que ayuda, ¿no? En este caso, porque parece más una solicitud que un permission. O sea, estoy pidiendo, digamos, permiso para ir en taxi a la terminal. Sí, pero parece más solicitud que permission. Por eso te digo. Ya. Sí, piensas. Bien, señoritas, de tarea vamos a trabajar 10 preguntas, 5 que indiquen permission y 5 que indiquen ability. ¿Por qué? Es la misma regla para hacer las preguntas. Ya sea ability o permission, es la misma regla. ¿Ya? 5 for ability and 5 for permission. Y con sus respuestas. ¿Ok? Eso entonces hasta el día viernes. La tarea, vuelvo a repetir, son 10 preguntas. 5 preguntas que indiquen ability y 5 preguntas que indiquen permission. Está bien, Licenciada, gracias. Licenciada, ¿podemos hacer en computadora? Yes, you can. Thank you. You're welcome. Yeah, that's it. Can we go out? ¿Podemos salir? Terminó la sesión. See Good you. evening, teacher. Good evening. Dicen una consultita. Hoy entraban del 1 al 40, ¿no? Todos. Todos. ¿Y el viernes entramos todas también? Todas. Ya, gracias, Licen. Okay. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Licen. Good evening. Goodbye. Have a nice rest. Bye, bye, teacher. Bye, Gladys. Lice, buenas noches, hasta luego. Hasta
Hasta luego, Lenny.